Bueno, bienvenidas al directo. Bueno, espero evidentemente que vayáis entrando, sobre todo que llegue la invitada de hoy, pero vamos a hablar sobre la teoría de los cerebros sexuados, los cerebros rosas y azules y eso. Entonces me espero un poquito que vayáis llegando, sobre todo que llegue Inés. Vale, Inés ya está aquí, entonces a ver, que la... Vale, se está conectando. Hola, las que vais llegando, ¿qué tal? Hola guapa, hola de nuevo. Ah, ¿qué tal? Bien, ¿ahora te ves a ti misma? Me veo a mí misma, pero estoy congelada. Ah, ¿tú me ves bien? Vale, yo te veo perfecta. Vale, No sé. pues bueno, Bueno, mientras me veáis vosotros, a mí me hace mucha gracia. Estoy congelada en una postura bastante graciosa. Así que sin pues problema. mientras oigamos lo que tienes que decir, pues el resto ya está. Si quieres te voy presentando mientras damos un poco de tiempo a que se conecte más gente. Bueno, ella es Inés Avalo y a mí me hace mucha ilusión que esté aquí. Explico, ella tiene un grado en psicología y dos másters, uno en neurociencia y el otro en filosofía de la neurociencia, ¿verdad? Y está haciendo la tesis doctoral en alucinaciones auditivas dentro de la esquizofrenia, pero hoy no vamos a hablar de eso, evidentemente, sino que vamos a hablar de la teoría de los cerebros sexuados, ¿no? Sobre este gran debate que parece haber sobre si hay cerebros de mujeres, cerebros de hombres, no los hay, qué pasa con eso. O sea, que vamos a hablar de eso, ¿no? Eso es. Vale, entonces, bueno, si quieres empezamos, porque en realidad somos unas cuantas y como se va a quedar grabado, pues las que siempre podrán verlo después, ¿no? Al inicio. Perfecto. Entonces, antes de que empieces a hablar tú ya, decir pues eso, vamos a enfocar esta charla, bueno, vas a enfocar esta charla, porque al final vas a hablar tú, desde un punto de vista más científico, ¿no? Digamos, desde el método científico y no tanto desde una perspectiva feminista, tipo, ¿cómo afecta la teoría de los cerebros sexuales al feminismo? O no solo eso, sino un análisis científico. ¿Esa teoría es válida, no es válida? ¿Por qué? ¿No? Que es, yo creo que como tenemos que enfocar estas cosas al final si queremos llegar a bueno, una resolución lógica. Entonces, ya está. Te Eso doy es. paso. Pues sí, justo. Bueno, cuando estuvimos preparando este directo, se me oye entrecortado. Si por cualquier cosa se me para, me dices, porque como yo ni me veo tal, pues eso. No, Eh, de momento perfecto, ¿eh? Vale, genial. Pues mira, perfecto entonces. Justo, lo que has dicho es precisamente el cómo queríamos empezar esta charla, ¿no? Y era un poco hacer este gesto simbólico de quitarnos las gafas feministas, como si se pudiera, también te digo, y ponernos y dejarnos solo las gafas científicas. Y la idea de empezar por ahí era precisamente para quitarnos todas las críticas de, pero estás diciendo esto porque eres feminista, estás sesgada desde tu ideología. Es como, no, no, mira, nos hemos quitado las gafas científicas, o sea, feministas, y vamos a hablar única y exclusivamente desde la ciencia. Y así como que nos curamos en salud, ¿no? Entonces, quería empezar distinguiendo precisamente pues esas dos formas de conocimiento, porque el ser humano a lo largo de la historia pues ha creado diferentes tipos de conocimientos. Y es verdad que van desde la ética, la filosofía, las teorías políticas como el feminismo o la ciencia. Y es verdad que la ciencia, dentro de todos estos tipos diferentes de conocimiento, pues tiene un estatus social privilegiado, ¿no? Y este estatus social privilegiado precisamente se lo da tanto sus objetivos como el método, porque la ciencia es el conocimiento que busca, la ciencia natural, ¿no? Describir, explicar, predecir y controlar fenómenos naturales. O sea, la idea es que la ciencia es el conocimiento que pretende buscar relaciones de causalidad entre los elementos que conforman los fenómenos naturales que se observan, ¿no? Y esas relaciones de causalidad, que no es más que explicar un fenómeno en pos de otro, ¿no? Pues para poder predecirlo y controlarlo, porque si tú sabes qué explica o qué causa otra cosa, lo puedes controlar también, que es la aplicación a la tecnología, ¿no? Pues ese sería el objetivo de la ciencia y es lo que lo distingue del resto de conocimientos. Y precisamente para encontrar o para lograr esos objetivos, la ciencia ha desarrollado un método específico que es el método científico, ¿no? Entonces, claro, el feminismo no es ciencia, lo cual no quiere decir que el feminismo sea acientífico o pseudocientífico, simplemente quiere decir que sus objetivos son totalmente diferentes a estos. ¿Por qué? Porque el feminismo es una teoría política que tiene un sujeto político determinado, que tiene una agenda y unos objetivos políticos determinados, o sea, tiene como otro objetivo. Y eso no quiere decir que sea ni acientífico ni pseudocientífico, simplemente no es ciencia porque no tiene, pues eso, esos objetos, ¿no? Y
Y esto es importante diferenciarlo bien porque, por ejemplo, la ética, ¿no? Tampoco es ciencia en tanto en cuanto, o sea, por ejemplo, la ciencia lo que quiero decir es que se nutre de estos otros conocimientos. Por ejemplo, la ética le dice, oye, mira, no puedes hacer experimentos con humanos, porque eso es no ético y eso no está bien. Entonces, la ética, su objeto es determinar, ¿no? Pues qué está bien, qué está mal, reflexionar sobre esos conceptos, lo cual está bien, no quiere decir que sea científico, simplemente es como, bueno, pues eso es un conocimiento diferente. El feminismo encaja dentro de ese conocimiento diferente, pero no entra en contradicción o no tiene por qué entrar en contradicción con la ciencia. ¿Qué entra o qué es acientífico o qué es pseudocientífico? Pues aquellas teorías que intentan postular o explicar un fenómeno natural, pero sin jugar, o sea, como que tienen los mismos objetivos que la ciencia, pero sin respetar las normas del juego. Por ejemplo, cuando tú presentas un modelo geocéntrico o cuando presentas un modelo terraplanista para explicar cómo los planetas se mueven o tal, ¿no? Estás intentando explicar un fenómeno natural, pero sin respetar las evidencias, sin aplicar un método científico y tal. Entonces, ahí es cuando entramos en pseudociencias o algo científico y tal. El feminismo no sería algo de esto, simplemente es un conocimiento diferente y tal, ¿no? Y estoy enfatizando tantísimo estas distinciones para precisamente quitarnos de problemas y saber que estamos hablando desde la ciencia, que entendemos perfectamente la distinción, ¿no?, con el resto de conocimientos y que, bueno, pues eso. Y aclarado esto, y ahora ya me callo un poco porque siento que estoy hablando mucho, teniendo esto en cuenta, quería dejar claras las tres características que tiene la ciencia, que son, primero, que es empírica, en tanto en cuanto, si tú quieres entender los fenómenos naturales, pues te basas en datos de esos fenómenos naturales, ¿no? El empiricismo como contraposición al racionalismo, ¿no? Luego, que es objetiva, y objetivo es en contraposición a subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el arte, por ejemplo, o sea, subjetivo viene de sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una obra artística no la puedes separar realmente del sujeto que la ha creado porque parte del sujeto está en la obra y entonces es como que para entender la obra y poder explicarla también tienes que aludir al sujeto. La idea, o por lo que se dice que la ciencia es objetiva, es porque tú puedes eliminar al sujeto que hace el experimento o que lo diseña y el fenómeno sigue estando ahí. Es decir, que da igual quién lanza el objeto, ¿no? El objeto va a seguir cayendo a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sabes? Y, o sea, entonces, la ciencia es eso, empírica, objetiva, y lo último es que es escéptica. ¿Por qué? El escepticismo se explica en diferentes niveles, pero precisamente la clave es que todo científico tiene que mantener siempre una actitud escéptica ante pues, los experimentos que se realizan y tal. ¿Por qué? Pues porque precisamente, aunque la ciencia es objetiva, no dejamos de hacerla sujetos. Entonces, la idea es que tú, por muy objetivo que intentes ser cuando estás planteando un diseño experimental, puedes o bien estar sesgado o simplemente cometer errores, ¿no? Y precisamente por eso, la ciencia se hace en comunidad. Y hay una frase maravillosa que me encanta, que es que Robinson Crusoe, por ejemplo, descubriendo la cura del cáncer en su isla, no, por muy real que sea el descubrimiento que ha hecho, no hace ciencia hasta que no se lo comunica a la sociedad, a una sociedad o a una comunidad científica, ¿no? Porque la ciencia ocurre necesariamente en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese escepticismo es precisamente el que asegura la objetividad de la ciencia, porque tú, aunque puedas estar sesgado o puedas cometer un error, porque no tiene por qué haber una mala intención haciendo un experimento, tienes a una comunidad científica que ha sido entrenada para buscar críticas y para decirte, oye, mira, aquí te has cometido un error, aquí has hecho mal estos cálculos, estas interpretaciones no se derivan de los datos que tienes, ¿no? Y precisamente ese escepticismo, pues es lo que nutre a la ciencia. Y por eso es tan difícil llegar a descubrimientos o hacer descubrimientos científicos o decir esto es un hecho científico, porque siempre, es muy difícil alcanzar consenso, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que se alcanza el consenso, que el consenso no quiere decir que se vote a qué velocidad caen los objetos o algo así, no, el consenso es que no encuentras ningún fallo, ¿no? O que los científicos se aceptan que eso es como lo que parece que está pasando como fenómeno natural y no como producto de un experimento concreto. Y en ese momento es cuando decimos que eso es un hecho científicamente probado y tal.
lo cual no quiere decir pues que años más tarde se pueda tirar, pero como que existe ese consenso es lo que asegura, ¿no?, que un hecho es científico y tal. Y por eso la ciencia es como, tiene ese estatus privilegiado, porque tienes a gente entrenada en buscar críticas y fallos todo el rato, que pese a que están entrenadas en ello, de repente dicen, pues mira, esto efectivamente es así. Y por eso la ciencia goza, ¿no?, entre otros muchos motivos, de ese estatus privilegiado. Y ya simplemente por acabar este primer punto, quería destacar que es importante saber que este escepticismo que tiene la ciencia o los científicos respecto a estudios determinados es muy diferente al escepticismo que tienen determinados sectores de la población general cuando dudan de, por ejemplo, las vacunas o cuando dudan, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Porque el primer escepticismo, que es el que tenemos los científicos, es constructivo hacia la ciencia, porque precisamente la ciencia se construye gracias a ello, mientras que el otro escepticismo es un escepticismo no basado, o sea, no se critica en base a unas evidencias ni a esta lógica, y es destructivo hacia la ciencia porque simplemente anula la ciencia o anula el papel de la ciencia en sí, no critica un estudio concreto, ¿no? Entonces, todo esto, Lola, simplemente era para decir que vamos a hablar desde la ciencia, no desde el feminismo, que sabemos perfectamente cuál es la diferencia entre ciencia y feminismo, y estamos hablando desde un escepticismo científico, no de criticar por criticar. Vale, maravillosa introducción. Creo que ha quedado súper claro lo que es la ciencia desde el punto de vista que decías ahora, ¿no?, que vas a hablar. Y dicho esto, he hecho la introducción y yo solo tengo una pregunta, que es si existen diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Pues muy buena pregunta, Lola. Y vale, pues mira, la respuesta que te voy a dar es que esa no es la pregunta que quieres hacer. Y te lo voy a demostrar con una pregunta. ¿Por qué me estás preguntando, Lola, si existen diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres? Y no me estás preguntando si existen diferencias entre los hígados de hombres y mujeres, por ejemplo. Claro, hablamos de cerebros, entiendo, porque es donde está la identidad, ¿no? Con lo que se piensa, sí. Claro, entonces tenemos que hacer un paso más entonces para entender exactamente lo que estás preguntando, porque básicamente tu pregunta nace de que tú en la sociedad observas que hombres y mujeres actúan de manera diferente, ¿no? En el sentido de que tú ves que los hombres actúan de una forma y las mujeres de otra, que los hombres piensan de una forma y las mujeres de otra, que sienten una serie de emociones y las mujeres otras, ¿no? Vamos a decir que todo eso es comportamiento, desde un sentido más laxo, ¿no? Entonces, hombres y mujeres se comportan de manera diferente. Entonces, tú con esa pregunta lo que estás diciendo es, ¿existe una diferencia biológica localizada en el cerebro que, atención, cause esas diferencias en el comportamiento? Es decir, esas diferencias que yo observo en el comportamiento, ¿se las puedo atribuir de manera causal a una diferencia en el cerebro? ¿Vale? Esa es la pregunta, porque entiendo que tu interés no es anatómico meramente, en plan de, oye, ¿existen diferencias? Como podría ser si lo focalizaras en el hígado, ¿no? Sino que tiene esa atribución causal implícita, ¿verdad? Verdadísimo. Vale, pues la respuesta que te da la ciencia es que no se sabe. Y no se sabe porque no existe consenso. ¿Qué es lo que, o sea, porque claro, para saber algo en ciencia necesitas que exista consenso, o sea, necesitas a todos los científicos demostrando que existen diferencias o necesitas a los científicos diciendo no existen diferencias. Y lo cierto es, pues que no hay consenso ni en lo uno ni en lo otro. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay exactamente? Pues mira, Lola, hay muchísimos estudios, voy a pasar de página, que tengo aquí un esquemita. Hay muchísimos estudios, muchísimos, que encuentran diferencias entre hombres y mujeres, que encuentran diferencias en el cerebro. Pero todos ellos, todos, tienen una cantidad de fallos metodológicos que hacen que no se puedan, o sea, quiere decir que hacen que sean ampliamente criticados por la comunidad científica. Y hay mogollón de neurocientíficas y neurocientíficos que de hecho han hecho este trabajo y se hace en las revistas, en congresos y todo. Y quería citar aquí, y claro, como consecuencia de esos fallos metodológicos, los resultados no se replican. ¿Por qué? Porque claro, tú imagínate, yo planteo un experimento y te digo, mira, he hecho este experimento y como consecuencia, y el resultado es que existen diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Y entonces va un científico y dice, pues mira, no, lo que pasa es que este resultado
lo estás encontrando no porque de hecho exista esta diferencia, sino porque tienes un fallo en el experimento o porque has hecho mal estos cálculos, no sé qué. Y mira, te lo voy a demostrar. Voy a hacer el mismo experimento, pero controlando este fallo. Y los resultados no se replican. ¿Por qué? Porque cuando controlas esos fallos no se van encontrando, pues eso, esas supuestas diferencias, ¿no? Y aquí es donde quería citar a Cordelia Fine y a Gina Rippon. Y bueno, mira, antes de continuar, bueno, no, te cito a Cordelia Fine y Gina Rippon. Es que son como las dos diosas del Olimpo en cuanto a esto. Cordelia Fine son las dos académicas. Cordelia Fine es psicóloga y Gina Rippon es neurocientífica. Y ambas básicamente trabajan en otros campos, pero lo que han hecho precisamente es hacer una revisión sistemática de todos estos estudios que postulan que existen diferencias entre hombres y mujeres en el cerebro y argumentar desde un punto de vista puramente científico porque pues no es el caso. Y yo os recomiendo mogollón que os leáis sus libros porque son una maravilla y porque te definen todo pues a la perfección. He hecho una lista de todos los errores que ellas cometen para que simplemente os hagáis una idea así por encima, ¿no? Pero bueno, esto da para muchísimo. Por ejemplo, que lo voy a mencionar simplemente para que veáis el tipo de fallos que cometen, ¿no? Por ejemplo, falsos positivos. Por pura estadística, 1 de cada 20 estudios va a darte un falso positivo, eso es por pura estadística. Entonces, claro, como las diferencias sexuales siempre es algo que se comprueba, pues 1 de cada 20 estudios te va a dar un falso positivo cuando no existe el efecto, simplemente es como un artefacto estadístico, ¿no? Por ejemplo, se encuentran fallos en estos estudios en cuanto a la operativización de las variables, esto es, el modo en el que una variable se mide. Por ejemplo, la testosterona, ¿no? Que es como la hormona a la que se atribuye un mogollón de las diferencias entre hombres y mujeres, generalmente se mide en estos estudios a través del ratio entre el dedo índice y el dedo anular, porque se ha visto que las mujeres, bueno, las personas con menos exposición a la testosterona en el feto, tienen como un dedo, un ratio diferente que al revés, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos dedos es lo que se toma como medida indirecta de la testosterona. Cabe criticar, por tanto, si esta medida es una buena operativización de la variable testosterona, porque a lo mejor tú tienes así los dedos, pero realmente eso es porque a nivel, o sea, cuando eras un feto, pues tenías esta exposición a la testosterona, pero en la actualidad esa exposición no se mantiene, ¿no? Más fallos que encuentran, pues por ejemplo, diseños experimentales erróneos, modelos animales confirmatorios de las hipótesis del experimentador. Por ejemplo, cuando te vas a otras especies, pues en lugar, te fijas en la especie de primates, por ejemplo, como por ejemplo la de los chimpancés, que se asemeja a la hipótesis que el experimentador mantenía o tenía, en lugar de asemejarte a una especie que es también muy cercana, como la de los bonobos, simplemente porque tiene una estructura social muy diferente. Pero no hay una razón científica por la que debas fijarte más en una o en otra. Simplemente es como, bueno, como esta se parece más a las hipótesis que tengo, pues cojo esta especie, ¿no? Por ejemplo, esta es una de mis favoritas, definiciones tautológicas. Hay muchos experimentos, ¿no?, en los que se dice las niñas juegan más con juguetes de niñas y los niños juegan más con juguetes de niños. Y dices, vale, genial, ¿cómo has definido qué es un juguete de niña y qué es un juguete de niño? Hombre, pues juguetes de niñas son muñecas, cocinitas, juguetes de niños son pues que sea Action Man y todo eso. Y es como, vale, ¿por qué has metido muñeca en la categoría juguete de niña? Y es como, bueno, pues porque las niñas juegan más a juguetes de niñas. Entonces es como, vale, entonces me estás diciendo que estás concluyendo que las niñas juegan más a juguetes de niñas y para definir la variable juguetes de niñas has cogido aquellos juguetes a los que las niñas juegan más. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que se llama definición tautológica porque realmente estás demostrando algo a lo que ya estás sesgando, ¿no?, en el diseño experimental. Y de hecho esos experimentos que son pues muy graciosos, sí, son graciosos desde un punto de vista, bueno, pues eso, científico, ¿no? Porque, por ejemplo, los juguetes de construcción de Lego, que supuestamente eran juguetes de niños, cuando los ponían en el diseño experimental se encontraban con que las niñas los seleccionaban y jugaban de manera igual, niños y niñas, con ese tipo de juguetes. Y la solución que los experimentadores dieron fue retirar ese juguete porque resultaba que no era de niños. Entonces, a lo que voy
es que todos estos experimentos tienen una grandísima cantidad de sesgos que hacen que los resultados a los que se lleguen, ¿no? Bueno, pues eso, como que estén, no se puedan deducir de las conclusiones, perdón, de las premisas que se imparten, ¿no? Por ejemplo, también hay, bueno, es que podría estar hablando de muchísimos fallos, como por ejemplo sesgos de diseño como el efecto del experimentador, efectos de priming, errores estadísticos como por ejemplo la selección de voxeles que se hacen en las imágenes de fMRI, falta de reportes del tamaño del efecto, interpretaciones de los datos obtenidos que caen en errores como el reverse inference. Hay mogollón de fallos, Lola, que hacen que los resultados que se obtienen en este tipo de estudios, pues bueno, no sean sólidos y por eso son tan criticados por la comunidad científica. Y ya te digo que para eso las pioneras y las que mejor explican todo este tipo de problemas son Cordelia Fan y Gina Rippon, las mujeres a las que citaba. Ahora bien, vamos a hacer de abogadas del diablo. ¿Por qué? Vale. Es verdad que lo que tenemos, lo que te decía, es mogollón de estudios que encuentran diferencias, pero que tienen fallos metodológicos y que por eso no se replican. Ahora bien, ¿significa eso que no existan diferencias? No tiene por qué, porque para eso también habría que demostrar que no existan diferencias, ¿no? Ahora bien, la cuestión es, vamos a suponer que encontramos diferencias y que efectivamente encontramos que los hombres tienen una determinada pues, estructura cerebral o funcionamiento cerebral y las mujeres tienen otro. La siguiente pregunta y el segundo punto que hay que abordar es si esas diferencias son causa del comportamiento diferencial que observamos en la sociedad o consecuencia de ese comportamiento diferencial, ¿no? Y para ello, o sea, porque algo que todas las feministas sabemos perfectamente es que la sociedad no trata igual a hombres y mujeres. Que entiendo que esto muchas veces es difícil de ver en un principio, porque compartimos los mismos contextos, ¿no? Y porque cuando estamos en la escuela no es verdad que el profesor diga, oye, chicas, tapaos los oídos, ahora solamente voy a hablar a los hombres, o lo que sea, ¿no? Sino que compartimos contextos, estamos en comunidad, pero pese a ello, nos tratamos de manera diferente a hombres y mujeres, tenemos expectativas diferentes en hombres y mujeres, oportunidades diferentes y tal. Entonces, esa educación diferencial que damos, que no solamente es la educación formal, por supuesto, ¿no? Podría ser lo que causa las diferencias cerebrales en caso de que existieran. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que sí que existe un consenso férreo en la neurociencia es el hecho de la plasticidad cerebral. Es decir, que el cerebro es capaz, el sistema nervioso en general tiene una plasticidad alucinante, porque si algo nos caracteriza como especie, precisamente es nuestra capacidad de aprendizaje. Y el sistema nervioso está adaptado precisamente a poder modificarse como resultado de los aprendizajes y de la experiencia que hacemos. Y esto precisamente era lo que comentaba José Rasti en el directo que hicisteis con el famoso estudio de los taxistas de Londres, ¿no? Que es el estudio en el que a principios de los años 2000 descubrieron que los taxistas de Londres tenían un hipocampo pues, más desarrollado, con mayores conexiones que la población no taxista. Y esto era consecuencia de la experiencia de taxista de Londres o de la experiencia diferencial y no causa de ser taxista de Londres. O sea, no es que tú nazcas con un hipocampo mayor y eso haga que te hagas taxista, ¿no? Sino que al revés, la experiencia modifica. Y por si acaso, también se han hecho muchísimos estudios de entrenamiento que se llaman, mi favorito es un entrenamiento en origami de 18 horas, que básicamente consiste en dos grupos experimentales, uno hace 18 horas de un curso de origami, el otro no, y se miden las diferencias, o sea, se mide el cerebro antes y después. Y se ve que solamente con 18 horas de un curso cualquiera, pues ya has podido desarrollar cambios, o sea, que ya solamente con eso se observan cambios en el cerebro, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es conclusiones de estos dos puntos. Primero, que no es cierto que exista evidencias férreas que demuestren unas diferencias cerebrales ni estructurales ni funcionales entre hombres y mujeres. Y segundo, que en el caso de que existieran,
no se sabría, o sea, cabe esperar o cabe hipotetizar al menos que sean consecuencia de las experiencias diferenciales que tenemos en tanto a hombre y mujer, más que la causa de esas experiencias diferenciales, ¿no? Vale. Y ahora, bueno, y tengo un último punto que no sabía muy bien si meter o no, pero lo voy a meter porque, bueno, es como un punto más filosófico. Y es, o sea, entiendo que este es el punto más complicado de transmitir, pero lo voy a intentar decir. Y básicamente es entender que, y esto ya te digo, que es de filosofía, que el cerebro, el cerebro no causa el comportamiento, sino que el cerebro lo posibilita. Y decir lo contrario es caer en lo que el filósofo Peter Hacker y el neurocientífico Maxwell Benedett, en su libro Philosophical Foundations of Neuroscience, llaman la falacia meriológica. Y esto se explica porque es atribuir, bueno, una propiedad del todo a una de sus partes. Esto básicamente se explica súper sencillo con un ejemplo. Entonces, tú imagínate que estamos en una clase, ¿vale? Y la profesora hace una pregunta y entonces observamos que una alumna levanta la mano para responder, ¿vale? Entonces, tú observas esto y me dices, anda Inés, fíjate, qué curioso, esta alumna ha levantado la mano para responder. ¿Por qué? ¿Por qué ha levantado la mano? ¿No? Entonces, existen dos posibilidades de respuesta ante esa pregunta. La posibilidad uno es decirte, mira, Lola, ha levantado la mano porque esta alumna ha aprendido a lo largo de su vida que para responder ante el discriminativo, lanzar una pregunta en clase, lo que hay que hacer es levantar la mano y entonces respondes, ¿no? O sea, para poder responder tal. Esa sería la respuesta 1. La respuesta 2 podría ser, pues porque el músculo extensor, o sea, porque ha extendido su bíceps, entonces en consecuencia, no sé, y hacer un análisis anatómico de lo que ha pasado en el brazo, ¿no? Y ambas cosas responden al por qué. Y parece que ambas apuntan a una causa, pero sin embargo, si analizamos la situación en detalle, lo que vemos es que mientras que la primera sí que está aludiendo a una causa, la segunda más bien está aludiendo al cómo, ¿no? ¿Cómo ha levantado la alumna la mano? Pues ha levantado la mano porque su músculo extensor se ha extendido, o bueno, es que no tengo ni idea de músculos, pero entiéndeme. La idea es que esa parte biológica sería como el cómo, el medio que permite que el comportamiento pase. Y en concreto, no podrías aludir solamente al músculo del brazo, sino que tendrías que aludir a toda la musculatura y a todo el organismo en sí desde este nivel biológico para explicar el cómo. Pero la causa está en otro nivel, ¿no? Y esto, o sea, ese es como el primer ejemplo. El segundo ejemplo es, imagínate que en esta misma situación, en lugar de tener a la clase en sí, tuvieras además como una máquina que te permite ver la imagen cerebral de la alumna cuando levanta la mano, ¿no? Y de nuevo tienes la profesora haciendo la pregunta, la alumna levantando la mano y entonces tú me dices, anda, Inés, ¿y esto por qué? Y entonces miramos en el escáner cerebral y vemos que en el núcleo no sé cuánto, pues de repente se ha iluminado. Y tú dices, anda, mira, ha levantado la mano porque se ha iluminado esta parte del cerebro empieza a activar. Entonces, de nuevo, tenemos como las dos posibilidades de respuesta. Puedes explicar, no ha levantado la mano porque ha aprendido que para preguntar algo hay que levantar la mano, o puedes ir a la parte de explicación, ¿no? Del cómo. Es como no. O sea, a lo que voy es que la parte biológica, en el fondo, es una descripción de lo que está pasando desde un punto de vista, pues eso, biológico. En concreto, de una parte del mecanismo biológico, ¿no? Y no es como la descripción de, bueno, pues eso, no es la explicación de por qué levanta la mano, sino que el cerebro es lo que permite o el medio que hace que levante la mano. Esto es como un poco complicado de entender, o de entender y de explicar, mejor dicho, porque, bueno, pues es como un poco enrevesado. Y el último ejemplo que te quería poner para intentar explicar este punto es que imagínate que en ese mismo aula, que antes de que tú llegaras, yo le digo a las niñas, mirad, si tenéis alguna pregunta, vosotras lo que tenéis que hacer es levantar la mano. Y le digo a los niños, vosotros, si tenéis alguna pregunta, lo que tenéis que hacer es tocaros la nariz. Entonces tú llegas al aula
y lo que observas es que los niños hacen una cosa y las niñas hacen otra. Y tú dices, anda, ¿y esto? No entiendo nada. O sea, pero ¿y este comportamiento tan diferente? Y eso, y entonces tú vas a la imagen cerebral y lo que observas es que mientras que a los niños se les activa la parte del cerebro a las niñas se les activa la parte del cerebro B. Entonces, y tú dices, vale, ya está. Aquí está la causa. O sea, los niños están haciendo esto porque se les activa esta parte del cerebro, mientras que las niñas están haciendo esto porque se les... Ya está. Entiendo la diferencia del comportamiento, es por esta causa. Y es como, bueno, no. La idea es que esa parte biológica que tú ves gracias a la imagen cerebral, en el fondo no es más que una descripción desde un punto de vista biológico de ese mismo comportamiento que tú estás observando. Es decir, tú estás observando una diferencia en el comportamiento y precisamente esa diferencia en el comportamiento también se refleja en esa diferencia en la biología y en esa diferencia en el cerebro. Pero lo que explica una diferencia en el comportamiento de los niños y las niñas es la instrucción concreta que les he dado yo, que es que a los niños les he dicho haced esto y a las niñas es lo que les he dicho que hagan esto otro, ¿no? No sé si este ejemplo, bueno, pues eso, como que, o sea, no sé si ha quedado claro lo que quería decir, ¿no? Pero es como esta idea de que atribuir causalidad al cerebro, lo cual no quiere decir que en determinadas ocasiones, por supuesto, el cerebro pueda tener, ejercer un rol causal en el comportamiento, pero como que hay que entender al aprendizaje que el sujeto hace cuando se habla de comportamiento para entender las relaciones causales antes que, bueno, pues eso, a la biología que subyace. Claro, no, sí, yo creo que sí que se ha entendido perfectamente. Bueno, sí, sí, Vale, sí. bueno, si no luego pues podéis preguntar. He visto que antes preguntaban, lo que ya ha quedado muy arriba en las preguntas, pero de los estudios que citabas que demuestran, entre comillas, que hay diferencias cerebrales entre sexos, ¿de qué años son esos estudios? O si son recientes, o si son de hace mucho, o si son que van, ¿no?, pasando, ¿no? Pues Preguntaban eso. mira, una pregunta guay. Pues la verdad es que son constantes a lo largo de la historia. O sea, quiero decir que siempre se ha buscado diferencias biológicas en el cerebro y entre hombres y mujeres, y lo curioso no es tanto el que eso se investigue, porque oye, está muy bien saber que hay un dimorfismo sexual para entender exactamente que nuestras biologías no son iguales y tenerlo en cuenta para, por ejemplo, tratamientos médicos y cosas así, pero lo gracioso es que siempre se ha buscado con este sentido causal. Y sigue existiendo en la actualidad, ya te digo. Pero lo gracioso es que, bueno, pues hace unos años, ¿no?, se postulaba o se veía diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad y se decía, ah, vale, pues es que yo creo que las mujeres son menos inteligentes porque su cerebro es más pequeño. Y entonces se veía que su cerebro era más pequeño por una cuestión de tamaño corporal y decías, mira, ves, esto es lo que te decía. Es que las mujeres son menos inteligentes por esto. Y ahora se ve que independientemente de que efectivamente las mujeres tengamos un cerebro de un tamaño menor en comparación con el de los hombres, lo que falla no es esa constatación de, pues hay una diferencia anatómica, sino atribuir causalidad y decir que las mujeres tenemos peores trabajos porque tenemos menos inteligencia y que eso se ve en nuestros cerebros menores. ¿Entiendes? Entonces, en conclusión, los estudios de diferencias cerebrales han existido pues desde que empezó la neurociencia, pero siempre con este tinte de intentar atribuirle causalidad cuando eso en el fondo es un error, pues eso, conceptual y teórico, ¿no? Ay, ¿quieres que te vaya leyendo las preguntas que van? Ah, perfecto, sí, sí. Pero ya me espero. A ver, he leído trabajos de mujeres transexuales que tienen el cerebro más parecido a las mujeres cis que a los hombres biológicos. Claro, esto también se podría explicar con la plasticidad cerebral, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. Yo lo que he leído hasta el tema, que no soy ninguna experta en el tema, es que no hay consenso. Lo que tiene son estudios que muchas veces dicen cosas contradictorias. O sea, no existe un consenso que diga, pues eso, las mujeres trans tienen un cerebro X o tienen un cerebro tal. Pero cabe decir, pues eso, dos cosas. En primer lugar, que es erróneo decir que las mujeres trans tienen un cerebro femenino en tanto en cuanto causa de la situación que viven, porque es lo que estamos diciendo en toda la charla. Es decir,
es erróneo decir que existe un cerebro femenino que cause unas conductas femeninas. Y en segundo lugar, que efectivamente cabe la posibilidad de que su cerebro, como consecuencia de la experiencia que viven, se han modificado. O sea, eso por supuestísimo. Es como aplicar la misma lógica a ese caso concreto. Claro, sí, sí. Y entonces, pregunta, o sea, claro, entendiendo que existe la plasticidad neuronal, que es muy potente, ¿no? Que cuando nos exponemos a un estímulo, pues lo que has dicho durante tanto rato, el ejemplo de los taxis, que a mí me parece súper claro, etcétera, ¿cómo es posible llegar a saber cómo sería el cerebro en blanco? No sé cómo decirte, sin una exposición, no sé, a la cultura, es que es indisociable, ¿no? Un cerebro de la educación que vamos a recibir. Por tanto, es como un callejón sin salida, o no sé, o me lo parece a mí. Que decirte que nunca lo verás en blanco, no es estudiable un cerebro en blanco, porque eso no, Claro, ¿no? ¿Me estoy yendo? efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, entiendo que lo que quieres decir es que no existe un cerebro no afectado, un cerebro humano no afectado por la cultura, ¿no? Claro, claro, Y, y que no puedes ver exactamente como qué es innato de esos. claro, Efectivamente, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, también cabe preguntarse, ¿no? Como que si el ser humano como tal existe al margen de esa cultura, ¿no? En el sentido de que como que es un poco difícil discernir, ¿no? O separar ahora mismo, pues lo que, pues eso, lo que es ser humano de una cultura y tal. Pero lo que sí que es cierto, o sea, lo que quiero decir es que si bien es cierto que es verdad que no se puede existir un cerebro al margen de una cultura, como, ujú, no sé si eso tendría sentido siquiera, pero bueno, no se puede estudiar. Lo que sí que se, o sea, pero sí que se pueden estudiar cosas ahora mismo, como por ejemplo que tenemos contingencias diferentes, es decir, que tenemos, que tratamos diferentes a hombres y mujeres. Y que, o sea, quiero decir que eso sí que se puede observar. Entonces es como, o sea, a lo que voy es que no sé si tiene sentido preguntarse por una pregunta puramente biológica de qué es innato o qué conducta. ay, te pierdo. ¿Me Hostia, oyes? te oigo, ahora no te oigo. A ver. Hola. Vale, ahora sí, perdón, es que te he perdido. Vale, Sí, ahora justo. te veo y te oigo, perdón. No sé, no, no, es que se me está parando a mí Vale, un poquillo. te he vuelto a Hola. perder. ¿Vosotras la veis bien? Ahora has vuelto. Vale. ¿Tú me oyes? Sí, 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 te oigo. Ya está, ahora te he recuperado. Es que te has ido como 2 veces. Vale, perdona. Sigue, perdón. Vale, no sé dónde estaba, pero sí, vaya. O sea, claro, o sea, lo que voy es que, uf, qué difícil. O sea, qué difícil explicar. A ver, lo que quiero decir es que nosotros nos comportamos como nos comportamos, Ujú. estamos dentro de una sociedad, dentro de unos contextos y si nos caracterizamos por algo precisamente es por nuestra capacidad de aprender a adaptarnos a los contextos en los que estamos, contextos que van desde, pues eso, lo puedes vivir en un nivel más macro, desde adaptarte a la cultura en la que estás, a un nivel más micro, como adaptarte a la familia en la que estás o adaptarte al trabajo en el que estás, ¿no? Entonces, como que todas estas, o sea, y que el aprendizaje a la adaptación a esos contextos, pues bueno, como que es esencial para entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Y como que siempre me pregunto si tiene, o sea, como que hasta qué punto, si las preguntas son de ese índole, en plan de, pues por qué un, bueno, creo que me estoy yendo por, me estoy liando un poco. Yo es que al final me queda como que no sé hasta qué punto es ni siquiera útil la pregunta, desde una perspectiva Eso, feminista, ¿eh? No a nivel científico. Entiendo que la ciencia pues sí que es útil, pero desde un punto de vista feminista, pues hasta qué punto es útil eso, ¿no? Porque es lo que dices, es caer igual en un error conceptual de buscar una causa donde hay un efecto o no sé, liarlo. O sea que igual es una pregunta falaz, per se, ¿no? sí, 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 por supuesto. Y también sobre todo porque, o sea, desde un punto de vista puramente científico, o sea, a lo que voy es que tú imagínate que en un hospital quieres probar la eficacia de un medicamento.
o de 2 medicamentos distintos, y a unos sujetos les das el tratamiento 1 y a otros sujetos les das el tratamiento 2. Y como que los dos grupos tienen como esos dos tratamientos claramente diferenciados. Es como si intentaras hacer un análisis que explica las diferencias entre esos dos grupos experimentales sin aludir en ningún momento al hecho de que se le están dando dos tratamientos diferenciales. O sea, quiero decir que es que una vez que entiendes y aceptas que las contingencias que el sexo discrimina, que eso no quiere decir más que a mujeres y a hombres se les trata de maneras diferentes, o sea, que esa educación que recibimos es diferente, desde un punto de vista puramente científico es como, no entiendo cómo tú puedes intentar eliminar esa variable de la explicación y del modelo explicativo, porque no lo harías en ningún otro paradigma experimental, ¿no? Porque tú por eso hablo de lo del tratamiento, si tú en un hospital das a unos sujetos el tratamiento 1 y a otros sujetos el tratamiento 2 y luego intentas explicar las diferencias que encuentras entre esos dos grupos, jamás se te ocurriría no mencionar que existen dos tratamientos diferentes, ¿sabes? Y de hecho probablemente lo entenderías como la causa de las diferencias que observas entre esos dos sujetos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una biología que puede estar ejerciendo una influencia causal, por supuestísimo, pero simplemente como que fascina que si tienes dos tratamientos diferentes, como que al menos no tengas eso en cuenta como prioridad dentro de estos estudios, ¿no? Claro, al final es, bueno, como ha escrito ahora Irene con Ballenas Supervioletas, es eso, ¿no? Al final volvemos al razonamiento este de que decías tú, es que son menos listas porque el cerebro es más pequeño, son lo que sea porque el cerebro de la mujer tal, o sea, es volver al argumentario patriarcal este de intentar explicar lo que pasa por cultura, ¿no? Por la socialización de género a través de la biología. Claro, es una falacia, sí, al final. Pero bueno, es poderosa, por eso está bien hablarlo, porque hoy en día, o en estos meses o últimos años, es como el no va más, ¿no? El cerebro rosa, el cerebro azul Claro. Y justo también está como este intento, ¿no? O sea, quiero decirte que muchas veces cuando se atribuye a la biología, se atribuye a la biología desde un punto de vista incambiable, porque, por ejemplo, los estudios de epigenética están a la orden del día en el sentido de que se ve que hasta algo tan supuestamente inmutable como son los genes se puede modificarse como resultados de factores ambientales y tal. Sin embargo, estos estudios que buscan siempre encontrar en la biología la causa, lo hacen de alguna forma con un intento de, encontrar una inestabilidad, o sea, una estabilidad, rollo, esto es así porque no se puede modificar, ¿no? O sea, como que por eso voy que no existe tanto como en plan de vamos a ver la biología, el factor que ejerce, sino vamos a intentar ver cómo esto es inmutable, ¿no? Y la biología parece como que es inmutable o tiene como este punto, no sé si... Sí, claro. A ver, espera una pregunta. También se habla de la atribución biológica a los trabajos de fuerza a los hombres. ¿Qué opina? Bueno, ¿qué opinas de eso? Pero eso es un rollo, ¿no? Igual más muscular o más de a nivel... ¿De qué, perdona? Que hablaba de cómo se diferencian por trabajos ya no intelectuales, sino los de fuerza que se suelen atribuir a los hombres, pues porque biológicamente se explica, ¿no? Que son más fuertes. Pero creo que es otro tema igual un poco más, ¿no? Sí, sí, no sé, no tengo una opinión muy formada con este tema, vaya. A ver, es que hay un montón de preguntas y me... Vale. Una chica pregunta si hay estudios en bebés, tipo, pues lo que decía antes, ¿no? En sujetos humanos que no han tenido una socialización todavía muy marcada, si se ha estudiado sus cerebros para ver. Sí, No sé. pues hay mogollón, muchísimos estudios con bebés. De hecho, Gina Rippon en su libro tiene como un capítulo entero dedicado a todos los estudios que se hacen con los bebés. Lo que pasa, o sea, es verdad que hay muy poquitas diferencias encontradas, pero, o sea, lo que voy es que los estudios con bebés son hipercomplejos de hacer desde un punto de vista metodológico, porque cómo registras las diferencias, o simplemente cómo haces que un bebé esté quieto dentro de una imagen, dentro de una máquina de resonancia funcional, ¿no? O sea, quiere decir que son muy difíciles de hacer y por ende son muy difíciles de extraer conclusiones sólidas de ellos. Pero sí que hay estudios, muchos de ellos son criticados por estos fallos metodológicos y hay pocas diferencias, lo cual no quiere decir que, o
sea, tampoco eso es un argumento para decir que no existan diferencias biológicas, porque, por ejemplo, hay, pues eso, o sea, la biología funciona o sea, hay aspectos de la biología funcionan en ventanas madurativas, o sea, ejemplo estúpido, que tú un bebé no nace con barba, un bebé hombre, y sin embargo el hecho de que los hombres desarrollen o les nazcan barba, o algunos de ellos, no deja de ser biológico, ¿no? Entonces quiero decirte que los estudios con bebés son bastante difíciles o sea, son bastante difíciles desde un punto de vista metodológico, pero existen. Y ya os digo que os recomiendo el libro de Jenna Rippon porque allí están súper comentados. ¿Cómo se llama el libro? Pues en español creo que es El cerebro y su género. En inglés es The Gender Brain. Es este. Vale. Vale. Es que ahora lo preguntaban por aquí. Y se me ocurre otra pregunta, que es, pensando en lo que decías en la introducción, ¿no? De que la ciencia es objetiva y suele haber un consenso porque hay una crítica implícita, ¿no? En el método científico, entre científicas, pues entre ellas y tal, pero viendo, aunque la ciencia sea objetiva, cuando la sociedad es patriarcal, se me presenta como que lo que se filtra, a ver si me explica bien, lo que llega de la comunidad científica a la comunidad no científica, o sea, bueno, en fin, a los que no somos científicas, pues está sesgado, no hay un sesgo patriarcal ahí. O no, es una pregunta, ¿eh? Parece que lo estoy diciendo, pero es una pregunta. Y veo que puede pasar también con esto de los cerebros sexuados, la famosa teoría queer, etcétera, que al final parece que los estudios que nos llegan son estudios seleccionados. No sé cómo decirlo, que no es casualidad, ¿no? La ciencia que se hace popular. Sí, sí, efectivamente. Y ahí tienes toda la razón, porque la ciencia, pese a que sea potencialmente objetiva, por lo que comentábamos en un principio, ¿no? Que la ciencia no deja de ocurrir dentro de una sociedad. Y es verdad que la ciencia tiene mecanismos para intentar deshacerte de esos sesgos que todo científico puede tener, como es la crítica de unos a otros, y eso está genial, pero el problema es que a la sociedad le llega aquello que los medios de comunicación filtran. Entonces, es verdad que la sociedad tiene la imagen de que en ciencia es clarísimo y evidentísimo que hay cerebros rosas y azules. ¿Por qué? Porque hay estudios concretos que lo dicen así. Pero es que esos estudios concretos y libros, por supuesto, son ampliamente criticados por científicos. Y ya no solamente por estas científicas. Mira, tenía una cita, Lola, que te quería leer, de un científico que es hombre. Por eso te digo que no tiene que ver necesariamente con un análisis feminista, ¿no? Este señor, que se llama Mark Lieberman, critica un libro que fue muy famoso que se llamaba El cerebro femenino, que escribió una psiquiatra que hablaba de cómo, pues eso, las mujeres tenemos un cerebro destinado a las emociones y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Pues este señor se encarga de criticarlo y lo critica en una revista como Nature, que es como la revista junto con Science más importante dentro de la ciencia, ¿no? Y dice cosas como, o sea, de ella dice, a pesar de los amplios credenciales de la autora, el cerebro femenino no cumple ni con los más básicos estándares de rigor científico, está repleto de errores científicos, tergiversa los procesos del desarrollo cerebral, del sistema neuroendocrino y la naturaleza de las diferencias de sexo. O sea, lo que quiero decir es que, aunque, o sea, aquello que llega a la sociedad es aquello que los medios de comunicación filtran. Y los medios de comunicación filtran en función de aquello que puede vender más o menos. Y aquello que vende más, tristemente, es aquello como que le hace el juego al patriarcado, porque de alguna forma es así. Lo que quería transmitir 100% es que en la ciencia no se está diciendo que existan esas diferencias y, de hecho, los estudios o libros que dicen existen diferencias son ampliamente criticados dentro de la ciencia. Y no solamente dentro por mujeres. Por eso quería traer la cita de este señor, y no es que sean criticados como diciendo, uy, ¿a qué se te ha olvidado poner el tamaño del efecto? Sino son criticados, pues eso, con una crítica tan dura como la que acabo de leer, ¿no? Claro, claro, que no son críticas eso al detalle, que es que estructuralmente no, son estudios mal hechos. Claro, o sea, que la clave es como diferenciar entre lo que dice la ciencia, lo que está pasando en la ciencia y lo que llega a la población que está filtrado por esos medios de comunicación. Porque la ciencia es clara, no hay consenso, o sea, no hay consenso, pues eso, hasta este punto, ¿no? En cuanto a, pues eso. Claro, o sea, yo al final me quedo como para hacer un pequeño resumen de todo lo que has dicho,
con la idea de que, de hecho, todo lo que has estado explicando de las diferencias sexuales entre cerebrales, entre sexos, pues, espera, vuelvo a empezar, las diferencias entre sexos a nivel del cerebro, ¿vale? Se explican, o sea, que casi que nos da la razón a las feministas, no sé cómo decirlo, que cuenta mucho más la socialización de género o la educación sesgada que vamos a vivir después que la diferencia sexual per se, que yo creo que la hay, porque al final somos seres sexuados y ¿no? Eso tiene una implicación biológica, evidentemente, pero ¿no? Que como que lo que nosotras denunciamos a nivel de jolín es que no hay coeducación, se nos educa distinto y tal, pesa muchísimo, o sea que al final no es como que Claro, lo y que... fíjate, Ay, perdón, Didi. no, no, estoy totalmente de acuerdo y te voy a hacer una pequeña corrección porque has dicho, la ciencia al final da la razón al feminismo, ¿no? Y es como, vamos a ser exactos desde un punto de vista científico, la ciencia constata lo que hay. O sea, la idea es que la ciencia describe relaciones, o sea, que da igual que lo diga una feminista, da igual que lo diga una persona súper machista, da igual. Es como, mira, esto es lo que pasa. Porque intentas, de ahí lo de la objetividad, ¿no? Intentas describir lo que ocurre al margen de ideologías, de humanos y tal. ¿Qué pasa? Que el feminismo, pese a no ser ciencia y siendo una teoría política, es una teoría que está muy acorde o que tiene muy en cuenta la realidad, porque observa lo que ocurre en la realidad, tiene en cuenta lo que la ciencia dice, o sea que el feminismo no está diciendo no existen diferencias biológicas, hombres y mujeres son iguales biológicamente, no. Lo que está diciendo es, oye, ojo con, o sea, quiere decir que la ciencia se nutre, perdón, la ciencia, el feminismo se nutre de lo que dice la ciencia, no entra en contraposición con lo que dice la ciencia, ¿no? Simplemente era como hacer esa puntualización de que no es que la ciencia dé la razón al feminismo, sino que la ciencia va por su camino porque tiene su objetivo y está descubriendo como lo que ocurre, y el feminismo, desde su objetivo y desde sus, pues eso, lo que ellos buscan, no entra en contraposición con la ciencia, sino que precisamente, bueno, pues eso, todo lo, vamos a decirlo así, todo lo que dice, o muchas de las cosas que dice el feminismo, por no ser absolutistas, tienen respaldo científico, tienen coherencia con lo que se dice o con lo que se ve en la ciencia, ¿no? Vale, vale, vale. Mira, hay una pregunta más. Eh, ¿Se puede compartir el dato completo del libro? Ah, luego, esto sí que te lo quería pedir, te lo dije, que luego me pases la lista de los libros que has citado y luego lo voy a compartir. Si alguien quiere ampliar o lo que sea, que eso es siempre súper interesante, porque si no, al final, que nos quedamos aquí no sabemos cómo continuar indagando, Sí, ¿no? y estos libros de verdad son maravillosos, porque además ellas tienen un humor que es que te ríes muchísimo con los libros. O sea, encima que aprendes y son súper rigurosas, pues vaya. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me ha encantado, me ha quedado muy claro y además es eso, es un tema que creo que es importante hablar y poner encima de la mesa y aprender nosotras, ¿no? A conceptualizar esto, porque a veces se nos escapa, a mí se me escapa cuando apelan a la ciencia, es como, claro, tú desde tu desconocimiento dices, yo qué sé, pues será que es así. Entonces, que nos ayudéis a conceptualizarlo mejor es muy útil a la hora de poder, ¿no? Reflexionar nosotras. Tener... Claro, total, y es como, es un tema muy complejo, porque es verdad que la palabra ciencia se utiliza para dar prestigio a cualquier cosa. Y hay muchas personas que dicen, no, no, si esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y es como, bueno, la ciencia no está diciendo eso. Te estás colgando esto porque así parece que tienes más peso, pero la ciencia no dice esto. Por eso, como cuando se habla en el nombre de la ciencia, hay que intentar ser muy riguroso y tener mucho cuidado, ¿no? Por eso, como el ejercicio este de dejar las gafas feministas fuera, porque es como, bueno, Sí, sí. pues esa idea, ¿no? Pero eso no quiere decir que, pues eso, que haya estudios científicos que estén mal planteados y precisamente desde dentro de la ciencia, pues eso, reciben su crítica, vaya. Claro, o sea, y es eso, y al final citar incluso un estudio, no, es que no lo digo yo, lo dice este estudio en concreto. Bueno, pues igual tampoco es seguro de nada, ¿no? Si el estudio en sí está mal hecho o tendríamos que ver la crítica, ¿no? Es como... Lo que Sí, decías, que al final es una comunidad la ciencia. claro, y es gracioso, ¿no? Porque es como la ciencia a veces parece como que se utiliza, o sea, como que las personas individuales la utilizan, es como la ciencia no sirve ni cuando, o sea, quiere decir, la ciencia tiene consenso en poquitas cosas, pero cuando donde tenemos consenso lo tenemos. Como por ejemplo, que si plasticidad cerebral, que si cambio climático, que si que las vacunas ayudan. Y sin embargo, eso es como, uff, yo aquí no creo tanto en la ciencia. Pero, Claro, sin sí, sí. embargo, para legitimar tu punto encuentras un estudio publicado, vete tú a saber dónde, y dices, mira, ves, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y es como, no, lo dice este estudio. Sí, sí.
Sí, sí, al final a mí me suena un poco entre apelar a la ciencia, porque es eso, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién lo dice? Y lo de apelar a las emociones, entre que si tu discurso no coincide con el mío, a será que alguna fobia tienes y el mío está avalado por la ciencia, pues ya está, fin de la argumentación, ¿no? Es como, se usa, Claro, se usa. y por eso es como, de alguna forma, o sea, la ciencia es el mejor invento de la humanidad, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es muy importante reivindicar su estatus, pero al mismo tiempo, o sea, quiere decir que la ciencia es el método que tenemos para, pues eso, encontrar relaciones de causalidad y mejorar y poder controlar mejor y desarrollar una tecnología que nos permita controlar más y entender mejor lo que nos pasa, ¿no? Y es importante como no caer en el relativismo de deslegitimar el discurso de la ciencia y decir, venga, pues todo vale, las vacunas no sirven para nada, tal. Pero al mismo tiempo teniendo en cuenta qué es lo que dice la ciencia exactamente y qué no se puede atribuir a la ciencia, ¿no? Que será, por eso quería hacer como una introducción tan larga al principio para dejar No, como, para que quede claro, sí. Sí, sí, pero bueno, es eso, al final quien usa la ciencia de esta manera ya la usa como para instrumentalizarla y apoyar su propia opinión, entonces no ha hecho una investigación real, ¿no? Ahí. eso es. Y no sé, uy, perdón, perdón. En fin. No sé si hay más, es que sí, siempre me pasa algo. Se va a acabar la hora, lo digo porque lo tengo que guardar Vale, perfecto. y va a acabar, pero todavía quedan 3 minutos o así, entonces ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Y si no, yo voy a insistir en eso. A mí me ayuda un montón y me ha encantado. Muchísimas gracias Bueno, por muchas venir gracias a ti, Lola. y ese tiempo. Sí, dice, usan la ciencia como si fuese una religión. Pues sí, como no, al final sacan postulados y los convierten en dogmas o no sé. Esta gente que eso, que la instrumentaliza. Como, bueno, con muchas otras cosas. Aparte de los cerebros, la intersexualidad es otro gran hit. Bueno, pues nada, Uy, pues ya me está. acaba de cortar. Bueno, Lola, pues muchas gracias. Esto último no te he escuchado muy bien porque se me estaba cortando, pero te quería dar las gracias porque, jope, pues eso, un placer haber estado aquí contigo. Igualmente, muchas gracias, ya te digo, por venir, por invertir este tiempo y por explicarnos un poquito de eso. Y nada, preciosa, un besito y Perfecto. muchas gracias. Hasta luego, Vaya adiós. bien, adiós, adiós a todas. Chao.